con 4 ponentes diferentes y 4 temáticas científicas distintas y bueno, dirigidas a divulgación para el público general. Esto se organiza lo organiza el CFM, el Centro de Física de Materiales, en colaboración con Cucha Culture, y es una iniciativa, bueno, lo traemos a San Sebastián, es una iniciativa que surge del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Y bueno, pues queremos agradecer al CSIC que organice esta iniciativa. De hecho, esta iniciativa se basa en una serie de libros que edita el CSIC, con el mismo nombre, que sabemos de divulgación, y que pretenden que distintos investigadores de distintos centros del CSIC pues vayan explicando al público general sus temas de investigación. Bueno, este año abrimos con esta charla dedicada a la inteligencia artificial. Es un tema pues, de gran actualidad y que provoca gran interés, y creo que eso es claro en la gran afluencia que hemos tenido hoy de público, que nos ha desbordado. Desgraciadamente hemos tenido un pequeño problema técnico con la cámara y parece que la gente que está fuera no va a poder ver la charla, sí van a poder oír lo que dice nuestro ponente, pero no van a poder ver en streaming lo que se está proyectando aquí. Y bueno, esta charla, como decía, es sobre este tema, inteligencia artificial. En sucesivas viernes tendremos otros temas, la mecánica cuántica, el cambio climático y cómo ha afectado a los seres humanos y la historia de los seres humanos. Y también un tema muy dulce, el chocolate, desde diversos puntos de vista. Y bueno, si quieren ver más detalles los pueden ver en nuestra página web, ccm.ehu.es, que debería aparecer en algún momento por ahí, o en nuestras redes sociales. Bueno, creo que habrán visto un papelito que tenían en sus sillas, y si lo quieren rellenar con sus datos personales, pues les podemos incluir en listas de distribución para mandarles detalles de los eventos que organizamos. Y bueno, sin más dilación, quiero presentar al orador de hoy, Ramón López de Mántaras. Es profesor de investigación del CSIC, en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor en física por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, Master of Science en informática por la Universidad de California en Berkeley, doctor en informática por la Universidad Politécnica de Cataluña, y fue profesor de la Facultad de Informática de Barcelona y catedrático de la Universidad Pierre et Marie Curie de París. Ha recibido varios premios, por ejemplo el Distinguished Service Award de la Asociación Europea de Inteligencia Artificial en 2016, el premio Donald Walker Award en 2017, el premio de investigación Julio Rey Pastor en Matemáticas y Tecnologías de la Información en 2018, o sea que como pueden ver es una eminencia en su campo. Actualmente investiga el razonamiento por analogía en técnicas de aprendizaje automático en robots humanoides. Y bueno, la prueba también de que es un experto, pero que también es un gran divulgador, es que se ha atrevido a escribir un libro de la serie que sabemos de divulgación de inteligencia artificial, que bueno, ustedes pueden, si quieren, adquirir y aprender más sobre este tema. Y bueno, pues no quiero decir mucho más, sencillamente que estoy deseando oír lo que Ramón tiene que decirnos, porque este es un tema muy interesante, estamos de gran actualidad, y básicamente trata de la gran pregunta que es capaz que una máquina tenga una inteligencia de carácter general como los humanos. Creo que esto es muy importante, no solamente por lo que podemos conseguir que hagan las máquinas por nosotros, sino también por lo que nos puede ayudar a entender la naturaleza humana, cómo funcionan nuestros cerebros y qué es lo que nos hace realmente humano. Además, también creo que hay temas candentes sobre cuál va a ser el papel de la inteligencia artificial en el futuro, cómo va a cambiar nuestras vidas, temas como qué influencia va a tener en el mercado laboral. Bueno, muchísimas cosas que creo que pueden surgir tanto en la charla como después en las preguntas que tendremos más adelante. Y bueno, pues sin más dilación, por favor, Ramón. Gracias. Eskerrik Daniel, Arratsaldeon. Son las pocas palabras que sé euskera, a pesar de que estuve unos años viviendo en Arrasate, estudiando, y tengo grandes amigos en Euskadi, algunos de ellos están aquí hoy mismo. Permitidme que saque esto para poner la mía, mi presentación, un momentito.
Pues bien, sí, hablaré de inteligencia artificial. Contaré un poco los progresos que ha habido, singularizaré algunos, porque claro, progresos ha habido multitud y nos pasaríamos muchas horas solamente enumerando y diciendo 4 cosas de cada uno de los grandes éxitos o progresos que ha habido en la inteligencia artificial. He seleccionado algunos en ámbitos muy distintos para así también dar una idea de lo diverso que es, en las aplicaciones lo diversas que son. Desafíos, es decir, qué cosas tenemos por delante y que en algunos casos, como veremos, prácticamente no tenemos ni idea de cómo podemos afrontarlas, o sea, desafíos de mucho calado, y algunos riesgos que pueden entrañar, que están ya entrañando hoy día, y también un poco a más largo plazo, un poquito sobre por dónde pueden ir los tiros acerca de los riesgos debido al impacto de la inteligencia artificial. Vamos a empezar un poquito pues intentando situar qué es eso de la inteligencia artificial. Para empezar diré que es un área de la informática, aunque desde los inicios, desde finales de los 50, ha incorporado gente de diversas disciplinas, o sea que podemos decir que a pesar de que se considera una parte de la informática, tiene una componente pluridisciplinar bastante marcada, ¿no? Los que empezaron este tema, pues que en aquella época obviamente no había estudios de informática en los años 50, todo venía de pues, personas que eran matemáticos, físicos, ingenieros en electrónica, o salió de ahí, ¿no? Luego se incorporaron filósofos, lingüistas, y se empezó a hacer cada vez más multidisciplinar, porque son muchas las vertientes desde las cuales se puede estudiar el comportamiento inteligente, ¿no? La vertiente que de la inteligencia artificial de cara a la que es la inteligencia, el comportamiento inteligente, pues es eso, es pues estudiar ese comportamiento inteligente, pero mediante métodos que llamamos que son computacionales. ¿Qué significa? Pues que se puede definir un algoritmo, un concepto matemático, y este algoritmo se traduce en un programa, o sea, un código en un lenguaje de programación que se implementa, se ejecuta en una máquina. Y esa máquina, actualmente, la tecnología que hay detrás de la máquina que es capaz de hacer esto es la tecnología basada en los ordenadores digitales. ¿Qué será en un futuro? Es una de las preguntas que no sabemos todavía responder, ¿eh? ¿Cuál será la tecnología de soporte de posibles inteligencias artificiales futuras? Pero hoy día, y desde los principios de los años 50 hasta hoy día, ha sido el ordenador digital, la computadora digital, ¿no? El problema cuando uno intenta, de alguna manera, definir qué es eso de la inteligencia artificial, nos encontramos con un problema muy importante. Y es que hay una palabra que es fácil, relativamente fácil de definir, de entender lo que es la palabra artificial, por contraposición con lo que es natural. Pero la otra, inteligencia, esto ya es harina de otro costal. ¿Qué es la inteligencia? Nadie realmente lo sabe, ¿eh? Nadie realmente lo sabe, ni los neurocientíficos, ni los psicólogos cognitivos, ni nadie sabe realmente explicar o dar una definición precisa de qué es eso de la inteligencia. No sé, recuerdo quién era el famoso personaje que decía: no tengo ni idea de definir la inteligencia, pero reconozco a una cuando la tengo delante, ¿no? Entonces pasa un poquito esto. De hecho, en inteligencia artificial hay una cosa que se llama test de Turing, que va en la línea de decidir si una máquina es inteligente o no en base a su comportamiento, a observar lo que hace. Y en particular lo que hace en un contexto restringido es responder a respuestas que se hacen de forma textual, ni siquiera hablada. Desde Turing es mediante preguntas escritas, que pueden ser de cualquier tema, y si la respuesta de la máquina nos hace pensar, no sabemos de quién viene la respuesta, sabemos que puede venir de una máquina o de una persona, y si no sabemos distinguir si la respuesta viene de máquina o viene de persona, la máquina que está dando estas respuestas engaña al interrogador haciéndose pasar por persona, y si consigue engañarlo, se supone que esta máquina se le podría llamar inteligente. Bueno, esto es histórico,
Es un test que lleva el nombre de Alan Turing, uno de los precursores de la informática y por lo tanto la inteligencia artificial, pero hoy día ha quedado como un concepto, un test bastante obsoleto. Más tarde, si hay tiempo, explicaré por qué se ha quedado obsoleto y es poco útil este test. Pero lo recuerdo porque lo que viene a decir es que es esta idea que hubo desde al principio de la inteligencia artificial de que si algo se comporta inteligentemente, pues decimos que tiene inteligencia. Y esto ahora se pone muy en cuestión. Muy en cuestión. No es suficiente, aunque haya la apariencia de ser inteligente, para que algo realmente sea inteligente. No sabemos lo que es la inteligencia, repito, pero lo que sí sabemos, está consensuado un acuerdo en que se componen una serie de elementos que tienen que estar ahí, que tienen que formar parte de esa cosa que llamamos inteligencia. Son la capacidad de percibir el mundo que nos rodea, ya sea por visión, habla, tacto, todo, o todo a la vez, que es el caso de las personas. Entonces tenemos los sentidos, sentido visual, sentido auditivo, el sentido del tacto, y con eso pues recibimos información del mundo que nos rodea, ¿verdad? Ser capaz de razonar, me salto esto de momento, y planificar. ¿En base a qué? Pues a estas percepciones y a estas entradas, a estas informaciones que nos llegan. Nos tiene que servir de algo. Captamos el mundo y a partir de ahí hacemos un razonamiento. ¿Para qué? Para normalmente hacer una acción, hacer algo. Y seleccionar la acción adecuada en cada situación adecuada depende de la capacidad de razonar y de planificar. Ven un poco cómo se integra todo, ¿no? Como si las cosas no son elementos independientes, sino que tienen que estar todos juntos y integrarse. Pero claro, si solamente supiéramos hacer esto, la información que recibimos, el conocimiento que tenemos, el conocimiento evoluciona, es una cosa dinámica, se quedaría obsoleto rápidamente, o muy rápidamente. Y este ente, esta cosa inteligente, pues se quedaría muy limitada. La única forma de mantenerse de alguna manera al día y adaptarse de los cambios en el entorno, de cosas que son imprevisibles, es ser capaz de aprender a adaptarse. Pero por lo tanto es otra característica que se supone que tiene que estar, es presente en un sistema que le llamemos inteligente, ya sea natural o artificial. Y comunicar, claro, comunicar también. No tiene mucho sentido hablar de una inteligencia individualizada, formamos parte de colectivos, de sociedades. La comunicación con otros es fundamental. Mediante lenguaje, obviamente, los seres humanos nos comunicamos con cada uno con el lenguaje natural que conocemos, pero también hacemos mucho lenguaje gestual a la hora de comunicarnos. Y tiene mucha más importancia a veces de la que parece, ¿no? El lenguaje gestual. Pues bueno, todos estos elementos, idealmente, si están todos presentes, integrados de una manera adecuada en un sistema de inteligencia artificial, entonces es cuando decimos que aquel sistema de inteligencia artificial tiene inteligencia artificial, tiene inteligencia de alguna manera. El ser humano, todos estamos de acuerdo que todos somos capaces de integrar y los integramos todos estos componentes, todos estos elementos. Esto es lo que nos hace pues, ser aparentemente inteligentes, ¿no? Bueno, dicho esto, aquello que dicen de que si hay un mensaje que es el que tienes que guardarte cuando te vayas a casa, después de haber escuchado una conferencia o haber leído algo, el mensaje que quiero que hoy quede claro hoy es que cuando hablamos de inteligencia artificial hay que distinguir dos tipos, si queréis, de inteligencia artificial. Uno que llamamos específica y otra que llamamos, aquí por algún motivo de resolución o algo no aparece la palabra que asoma por aquí, general. Perdonad, pero aquí aparece la palabra general. Dos tipos de inteligencia, la específica versus la general. Y esto es muy importante y lo veremos como aparece a lo largo de la charla de hoy, ¿no? Para ilustrar la diferencia entre la inteligencia artificial específica y la inteligencia artificial general, voy a
voy a usar esta imagen que tenemos aquí en la pantalla. Esta imagen está analizada por un ordenador. Son trabajos de un grupo de la Universidad de Stanford que están, digamos, podríamos decir que son de los más avanzados en visión por computador y en lo que se llama analizar una escena, sin ser capaz de describir lo que hay en esa escena mediante un lenguaje entendible. Y esta es la descripción que da. ¿Ven? Son palabras en inglés, son palabras de un lenguaje natural que son entendibles por una persona, ¿no? Efectivamente es correcta la descripción, porque si vemos, hay que leer de arriba abajo, olvidémonos de los numeritos, es una cosa técnica que hay detrás. Pone mujer con un vestido blanco, de pie, con una raqueta de tenis, dos personas de verde, vestidas de verde, detrás de ella. Es obvio que es correcta la descripción, pero esta descripción no es una descripción que haría una persona. Ninguno de nosotros, alguno de los que están en la sala viendo esta foto, ¿haría esta descripción? ¿Qué diríamos? Una tenista. Y ya está. Con esto ya lo hemos dicho todo. Fíjate que ni tan solo aparece la palabra tenis por la raqueta de tenis. Pero el sistema no se da cuenta de que la señora vestida de blanco es una tenista. No aparece, no nos dice que es una tenista. Cuando es lo primero que nosotros vemos, que es una tenista. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un ejemplo de que esta inteligencia artificial es capaz de analizar esta escena. De hecho, carece de un elemento muy, muy importante que tenemos todas las personas, que compartimos con los seres humanos, que es conocimientos de sentido común. Aquellas cosas que no se aprenden ni en la escuela, ni en las enciclopedias, ni las sacas de los libros, sino que son producto de conocimientos que no te has dado cuenta ni tan siquiera que los has adquirido prácticamente sin esfuerzo. Por el solo hecho de vivir, de tener vivencias y de estar situado en un mundo con el cual interactúas y percibes y todo, gracias a esto adquirimos estos conocimientos generales que se llaman de sentido común. Por eso nuestras inteligencias son inteligencias de tipo más general. Y lo que nos encontramos en estos momentos con la inteligencia artificial es que son inteligencias específicas. Este sistema ha sido entrenado para etiquetar, hacer descripciones de imágenes, ha sido entrenado para eso, pero no tiene conocimientos generales sobre el mundo. No sabe, aunque aquí nos diga que tiene una raqueta de tenis esta persona, esta señora, pues no, este sistema no puede responder a preguntas obvias que cualquiera de nosotros responde con una facilidad pasmosa. Por ejemplo, todos sabemos que, conocimientos que sabemos de que en algún lugar, aunque no se vea, hay una red, hay una cancha de tenis, que las canchas de tenis tienen una red, que seguramente no está jugando sola, que tiene un contrincante o una contrincante, porque también tenemos el conocimiento general de que el tenis se juegan no hombres contra mujeres, sino mujeres contra mujeres, hombres contra hombres, a menos que sea un doble mixto y que su compañero no esté visible en la foto. Entonces tenemos el conocimiento de que puede ser que al otro lado de la red haya un hombre y una mujer, no solo una mujer. También sabemos que el 6 significa el resultado de un set. Que estos señores de verde que nos dice aquí no son recogepelotas porque se ven mayorcitos para ser recogepelotas, tampoco son espectadores porque no estarían abajo en la cancha, en el terreno de tenis tan cerca, y lo más probable es que sean algún tipo de árbitro, de juez de línea o algo, ¿no? O sea, hay una cantidad de inferencias que podemos hacer, que las podemos hacer porque tenemos conocimientos generales, y en este caso generales sobre lo que es el tenis y sobre el mundo del tenis. Pero eso lo podéis extrapolar a cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el tenis. Cualquier escena que veamos y en esta sala, en Tabacalera, fuera en la calle, donde sea, no tenemos ningún problema en entender todo lo que vemos, describirlo de una manera, además muy resumida, una tenista solo, nada de enrollarse tanto, ¿no? ¿De acuerdo? Y ser capaces de responder a una multitud de preguntas asociadas con el tema que sea, ¿no?
Esto las máquinas no lo saben hacer. Son absolutamente incapaces de tener este comportamiento, porque carecen de estos conocimientos genéricos sobre el mundo, son los conocimientos de sentido común, ¿no? Y por eso las máquinas no tienen conocimientos, no tienen inteligencias generales, ¿vale? Ahora, dicho esto, no hemos hecho nada de inteligencia artificial, no sirve de nada. Porque, claro, si llevamos desde el 56, de hecho nos llevamos desde el 56, el año 1956, que se acuña por primera vez el término inteligencia artificial en Estados Unidos, dándonos con la cabeza contra la pared de esa cosa del sentido común. No tenemos idea todavía de cómo hacer para que una máquina o un sistema de inteligencia artificial sea capaz de adquirir estos conocimientos de sentido común. ¿De acuerdo? Ahora, eso no impide que se han logrado éxitos extraordinarios en la inteligencia artificial específica. O sea, lo que sí sabemos hacer muy bien es desarrollar inteligencias artificiales que hacen maravillosamente bien tareas muy específicas, como jugar al ajedrez, jugar al Go. Lo hacen tan bien que superan al mejor humano haciendo estas tareas. Sabemos que hoy día el mejor jugador, los mejores jugadores de ajedrez no tienen nada que hacer con los programas que juegan ajedrez. Incluso Magnus Carlsen, que tiene un elo de 2.837 puntos, está 400 puntos por debajo del décimo, no el primero ya, sino el décimo sistema de inteligencia artificial que juega al ajedrez en el campeonato que hubo en el 2017. No tengo datos más recientes, pero seguro que todavía esto ha subido mucho. Y está 600 puntos por debajo del primero, de un elo de 3.446. En ajedrez, 600 puntos de elo significa de que cada 200 partidas, estadísticamente, desde el punto de vista de probabilidades, y cada 200 partidas podría ser que el ser humano ganara una. Porque los puntos de elo están relacionados con la probabilidad de ganar en función de las diferencias de puntos. El Go, similar, en el año 2017, una paliza de 3-0 contra el mejor jugador de Go del mundo, un sistema de inteligencia artificial, que no, además tiene la particularidad de que este sistema aprendió a jugar a Go jugando contra copias de sí mismo. Y solamente se le dieron las instrucciones de cuáles son los movimientos legales que puedes hacer con las fichas de Go, poner la ficha, etcétera, ¿no? Dónde se puede poner una ficha y dónde no. Y después de jugar millones de partidas contra sí mismo, mediante unas técnicas de inteligencia artificial muy sofisticadas que puedo explicar técnicamente, y se mencionan aprendizaje profundo y la búsqueda vamos, que se llama de Monte Carlo, fue capaz de aprender a jugar a un nivel absolutamente impresionante. Blanco, vestidos oscuros, mirando ligeramente hacia la derecha, luego analizó la geometría de la cara, las elipsis con las cuales se puede describir el ojo, el triángulo ojos-nariz, analizó multitud de patrones y buscó si estos patrones tenían una cierta recurrencia o se repetían en estos cuadros de Rembrandt. Efectivamente, estos patrones se repetían en prácticamente todos los cuadros de Rembrandt. Aquí sale la lista. La raza, el género, lo que decía yo de cara, pelo en la cara, etcétera, barba, etcétera, ¿no? Bueno, esto no fue todo. Además, el sistema de inteligencia artificial fue capaz de analizar el trazo de la obra de Rembrandt, analizando el lema del mapa de altura. Un cuadro, como estos que tienen aquí en esta sala, por cierto, no es algo en 2 dimensiones, tiene una tercera dimensión, porque no es uniforme. Hay zonas en donde hay más grosor de pintura que en otras. Eso depende del del gesto del trazo del pintor con el pincel, ¿de acuerdo? La cantidad de pintura, etcétera, ¿no? Y esto también caracteriza a un artista, ¿no? Ahí estamos viendo en el vídeo, pues, la geometría, está explicando la geometría de los rasgos faciales, de la nariz, de los ojos, etcétera, ¿de acuerdo? Y una vez hecho todo esto, se dijo, bueno, ahora que el sistema ha aprendido
¿qué es lo que hace con Rembrandt? Rembrandt, ¿cuáles son las características, cuáles son los patrones que están presentes en la obra, en estos retratos de Rembrandt? A ver si puede el sistema ahora generar un Rembrandt nuevo, Rembrandt entre comillas, porque obviamente no es un Rembrandt porque no pinta una... Ahora se verá el mapa de alturas, por cierto. Se pintó sobre un lienzo, o sea, no es imagen por ordenador, se pintó sobre un lienzo con una impresión 3D, una impresora 3D con 9 o 10 o 11 capas, ¿no? Y esto es el resultado final, es un cuadro, pues, que a juzgar por expertos en Rembrandt, a los que se les mostró, estuvieron de acuerdo en que podría muy bien haber colado, por decirlo de alguna manera, como un Rembrandt que hubiera aparecido por ahí, no sé dónde, ¿no? Un desconocido que hubieran descubierto, ¿de acuerdo? O sea que es impresionante la capacidad que tienen estas técnicas que se llaman de aprendizaje máquina, aprendizaje automático, para, analizando muchos datos, detectar patrones. Pues bien, esta misma técnica se ha utilizado para otras cosas que no tienen nada que ver con el arte, como es la medicina. Y aquí doy algunos ejemplos. Las técnicas detrás hay las mismas técnicas, las mismas. ¿De acuerdo? Que es analizar, detectar patrones que son recurrentes en algo. En este caso, en el primer caso del ejemplo, son imágenes médicas, combinando radiografía con resonancia magnética y ultrasonidos, ecografía, ¿no? Para intentar detectar si hay cáncer de mama, si hay un tumor en la imagen, se interroga un tumor que podría sugerir que puede haber cáncer de mama. Pues bien, se comparó el resultado del sistema con lo que los patólogos, lo que eran los médicos, y era comparable, incluso algo superior, a la tasa de acierto acerca de la detección de cáncer de mama. También hay otro ejemplo muy bonito, este además de ser práctico en el sentido de que evaluaba también con una gran precisión la probabilidad de que una biopsia de célula mamaria también resultara positiva. Pero hacer una biopsia es costoso y además es molesto para el paciente, y por lo tanto hay que evaluar si es realmente conveniente hacerla. Bueno, todos los médicos pues, utilizan sus técnicas para hacer esta evaluación de esta probabilidad. Entonces se dieron cuenta que el sistema se propuso esa misma tarea: evaluar la probabilidad de que hubiera posiblemente células cancerosas y para decir si hacer o no la biopsia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se dieron cuenta de que el sistema analizaba 11 variables, aparecían en el programa, aparecían 11 variables, y los médicos decían, a ver, nosotros estamos utilizando 8. ¿Qué son estas 3 variables adicionales que nosotros no teníamos en cuenta? 3 patrones nuevos que nosotros no teníamos en cuenta. Al analizarlo más profundamente, ahí requiere mucho conocimiento médico para llegar a una conclusión, vieron que ellos estaban analizando a marcadores intracelulares, o sea, dentro de la célula. En cambio, el software de inteligencia artificial tenía en cuenta marcadores intercelulares en una célula y las células a su alrededor, ¿no? En la vecindad de esa célula. Y bueno, eso se puede considerar una pequeña aportación, incluso una pequeña aportación, o no tan pequeña quizá, al conocimiento médico. A partir de ese momento, pues en lugar de 8, pues los patólogos empezaron a considerar 11. Estas 3 adicionales también las miraron. O sea, incluso el software sirvió para mejorar su capacidad diagnóstica. Ese es un muy buen ejemplo, que lo tengo apuntado al final de la charla, donde es uno de los muchos ejemplos que hay, pero este es especialmente interesante, de que trabajando en equipo persona-máquina se consigue un resultado mejor que el que hubiera de los dos por separado. Se crea aquí una sinergia que es fabulosa, ¿no? Y en medicina no es el único ejemplo. Hay bastantes ejemplos en donde apoyándose de la inteligencia artificial puedes mejorar, lo que algunos llaman amplificar tu inteligencia o tu capacidad de tomar decisiones, o mejorar tu toma de decisiones. El último es especialmente interesante, el último ejemplo también en medicina, porque como ven, lo voy a leer para que los de fuera lo puedan entender mejor que no ven la imagen.
analizando 133.000 pacientes, que ya son pacientes, ¿no?, de 4 hospitales en Chicago, un sistema basado también en estas técnicas de detectar patrones, pacientes en UCIs, o sea, que estaban en unidades de cuidados intensivos, por tanto, monitorizados continuamente. Un montón de cables que miden constantes vitales continuamente, ¿no? Pues el sistema avisaba con 4 horas de antelación de que había una probabilidad nada despreciable de que hubiera una crisis cardíaca, de que pasara algo en este paciente. Por cierto, eran pacientes también en UCIs de cardiología. Los médicos antes, esto lo hacían, eran capaces de hacerlo con 30 minutos de antelación, media hora. Y gracias al uso de este sistema, ahora se pasa de media hora a 4 horas. Cuando tienen 3 horas y media más para analizar el caso, analizar con más profundidad y decidir qué actuación médica llevan a cabo. Con lo cual uno puede pensar que puede contribuir a salvar vidas, ¿no? Otros ejemplos. Vamos al campo de la robótica un poquito ahora. Vamos a ver 2 ejemplos. Uno que podríamos llamar una robótica más industrial, más de lo que llamamos ahora la industria 4.0, y otro que ya verán. El segundo ejemplo no les anticipo nada, no digo nada. El primero es este, es bastante interesante porque muestra una nueva tendencia en robótica, es lo que llaman soft robotics, robótica suave, soft en contraposición de hard, de duro. En lugar de ser materiales duros, esto es un actuador, es un gripper que llaman en inglés, que como ven en la imagen lo está moviendo una persona y estos pseudodedos son flexibles, son como de goma, como de caucho, como de silicona. Pero miren qué versatilidad tienen, ¿no? Como pueden, al ser soft, no ser duros, pueden manipular, como ven, objetos muy frágiles, ¿no? Pastelitos, o incluso pueden manejar huevos, ¿no? Cajas de huevos o paquetes, y el objetivo es ir empaquetándolos, ir poniendo a medida que van llegando por la cinta transportadora, pues ir colocando estos objetos, son alimentos, creo, en estas cajas, ¿no? Bueno, yo creo que es un muy buen ejemplo de... Ahora, fíjense una cosa, el gripper, que llaman en inglés esto, no es siempre el mismo. Aquí hay una intervención humana, obviamente, alguien quita uno y pone el otro en función de qué tipos de objetos van a llegar por la cinta transportadora. O sea, aquí no hay adaptación al entorno, hay una inteligencia limitada. Pues no sé, el robot, él no tiene la capacidad de decidir, bueno, este objeto, porque hay un sistema de visión artificial cenital desde arriba, que va analizando los objetos que vienen, porque claro, lo que sí que tiene que saber el robot es dónde está el objeto para agarrarlo, para no agarrar el vacío, ¿no? Ahí está la parte más de inteligencia artificial, si queremos, ¿no? Y luego todo el control del brazo robótico, ¿no? Pero la parte, digamos, que en mi opinión, científicamente sería más interesante, es que sin advertirle, sin prever, sin que el robot supiera qué tipo de objeto va a llegar, que en función de lo que viera, cambiará el gripper este, ¿no? Y ahora vamos a ver otro. O sea, este es un ejemplo interesante, además es como muy aburrido, es un tipo de trabajo que se lo hace una persona, estarán de acuerdo conmigo, que pues, es relativamente muy aburrido. Sería un tipo de tarea, de puesto de trabajo, donde podría tener sentido, creo que tiene sentido sustituir la persona por la máquina. Hacer esta cosa, pasarse el día, como una película de Charles Chaplin de tiempos modernos, ¿no? Pasarse el día ahí apretando un tornillo, ¿no? Pues no tiene mucho interés para un ser humano. Ahora hay otra cosa que ya es más discutible desde un punto de vista ético de lo anterior. Esto es bastante impresionante y admito que da un poco de miedo. Esta es una famosa empresa que se llama Boston Dynamics, que por el tipo de robots que fabrican uno puede adivinar enseguida que el objetivo de este tipo de robot posiblemente es militar, ¿no? No posiblemente, sino que de hecho admiten que lo que están haciendo va encaminado hacia uso militar. ¿Han visto cómo? Fíjense en el detalle de cómo sujeta la puerta primero con la pata y luego la acaba de abrir, y ahora espera que pase el otro, que con el otro, como no tiene este brazo, no podía abrir la puerta, pues este le ha ayudado a abrir la puerta y pasar los dos.
Pues no. Bueno, esto está muy bien, ¿eh? Pero aquí hay que decir que había una serie del entorno estaba preparado, porque aquí lo complicado es el sistema de visión. Muchas veces los sistemas de visión no ven realmente, no ven bien lo que es el asa de, de abrir la puerta, o muchas veces incluso no ven la puerta, ¿no? Les digo una cosa, esto es factible, pero no con cualquier tipo de ¿cómo se llama? Manilla. Hay unas manillas más fáciles que otras de accionar, ¿eh? Y ya sabemos todos por experiencia que hay una gran variedad de manillas de puertas, ¿no? Bueno, estos robots, de nuevo, se está preparado para accionar este tipo de manilla, no otro tipo de manilla, porque no, fíjense que el accionador no es una mano antropomórfica de 5 dedos y muy diestra, es algo muy sencillo, por lo tanto puede apretar para abajo una manilla, pero no puede coger una llave y cerrar y abrir la puerta suponiendo que esta puerta estuviera cerrada con llave. O sea, si una puerta está cerrada con llave, como decía un amigo mío en plan un poco chistoso, decía, bueno, yo viendo a los robots no tengo. Cierro la puerta con llave y seguro que no entran. Es verdad, o sea, un robot actualmente, el nivel de desarrollo de la robótica, la destreza que puede tener un robot está muy lejos todavía de poder coger una llave. Las llaves hay de todo tipos de tamaños, pesan muy poquito, son muy finitas, a veces se nos caen mucho, a menudo nos caen a nosotros las llaves, ¿verdad? Pues y somos, en cambio, tenemos una gran destreza con nuestras manos, son maravillosas la mano humana, los grados de libertad que tiene todo, ¿no? Entonces, coger una llave, además acertar para que entre, que también nosotros no siempre acertamos la primera, esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando si hemos tomado las copas, demás ya no digo, ¿no? Pero me refiero a que uno de los problemas de la robótica es la falta de destreza que todavía tienen los robots. Aunque esto sea impresionante, hay que decir sí, pero muy lejos de cualquier mínima habilidad humana, no ya de un adulto, sino de un niño, ¿no? Hemos visto unos cuantos ejemplos de cosas que, bueno, están muy bien, son impresionantes, son progresos que no hay duda de que son dignos de admiración y de mención, pero insisto en lo que he dicho al principio y que he dicho que sería redundante en esto hoy, ¿no? No son inteligencias artificiales generales, son muy específicas, solamente saben hacer una cosa porque no tienen conocimientos de sentido común. Muchos pueden pensar, bueno, ¿para qué hace falta? Si lo importante es que sean útiles para ciertas cosas, cierto. Doy toda la razón a esta crítica. Quien me diga, pero entonces, ¿verdad? Yo lo veo desde el punto de vista del científico. Yo lo veo desde el punto de vista como una aproximación a la ciencia desde el punto de vista de la ciencia, no tanto de su aplicabilidad de la ingeniería, que tengo con todos mis respetos, y es extraordinario lo que se hace. No tengo nada en contra, pero el objetivo, la ambición de un científico tiene que ser, pues, hacer cosas que vayan más allá. Y el más allá, en nuestro caso, para la inteligencia artificial, así como los biólogos, es el origen de la vida, en los físicos la estructura de la materia, yo qué sé, el origen del universo para los astrónomos y etcétera, pues para nosotros es inteligencias artificiales generales. Este es el objetivo. Y por lo tanto es el objetivo científico. Y que tenemos que perseguirlo. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos avanza muy poquito hacia este objetivo. Además, me atrevo a decir que los éxitos de la inteligencia artificial actuales, de inteligencias artificiales específicas, en tareas tan concretas, hace que se dedique mucha energía a eso, porque además, detrás hay negocio. ¿Vale? Negocio, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, etc. Hay mucho negocio y, por tanto, invierten mucho en inteligencia artificial porque es una inversión fabulosa para ganar dinero. Entonces se está se está dedicando mucho esfuerzo y mucha energía y muchos recursos humanos a hacer aplicaciones muy concretas y relativamente sencillas. La ciencia necesaria está ahí, en lugar de dedicar más esfuerzos a trabajar el objetivo científico más interesante, en mi opinión, es la inteligencia artificial de tipo general. Compañero.
de la Facultad de Informática. Bueno, ¿qué otras limitaciones tenemos? Bueno, el sentido común está clarísimo, pero es que hay una que es absolutamente impresionante que muchas veces no nos cuentan. Incluso la inteligencia artificial esta específica tiene una limitación enorme, que es algo que se llama el olvido catastrófico. El sistema del principio que juega a Go, al jugador de Go, si una vez sabe jugar a Go y gana al campeón del mundo de Go, al mismo sistema lo coges y lo entrenas para que distinga entre gatos y perros, por decir algo, reconozca en imágenes, sepa clasificar, distinguir entre distintos objetos de una imagen, lo aprenderá a hacer perfectamente, incluso mejor que una persona, pero se olvidó completamente de jugar a Go. Habría que reentrenarlo de cero desde nuevo para que vuelva a jugar a Go, como si nunca antes hubiera sabido jugar a Go. Pero se olvidó ahora se olvidó de reconocer gatos y perros. Estamos ahí, no salimos de ese punto. Eso se llama catastrophic forgetting, el olvido catastrófico, y es un tema caliente de investigación hoy día en inteligencia artificial. Esto es muy importante. Ya no digo la incapacidad para transferir lo que han aprendido para hacer una cosa, transferirlo a otra cosa relacionada. Luego tengo un vídeo de un trabajo nuestro que tiene que ver con esto. No, el vídeo es sobre otra cosa. Bueno, es igual, ya les explicaré después. A ver, necesitamos progresar enormemente en todos los elementos que conforman la inteligencia artificial: razonar, aprender, etc., comunicar, planificar y su integración. Necesitamos comprensiones realmente profundas del lenguaje y sobre todo del reconocimiento visual, que son dos tareas en las cuales el sentido común juega un papel fundamental. No se puede comprender de verdad el lenguaje si no se tiene conocimientos generales sobre el mundo. Y no se puede comprender realmente una imagen como la de la tenista sin tener conocimientos generales sobre el mundo. Donde fallan más, curiosamente, donde últimamente hay más éxitos en la inteligencia artificial, que es mediante el aprendizaje profundo, ser capaz de reconocer objetos en imágenes, o incluso el Google Translate, traducir entre idiomas, en estas dos tareas, que es donde hay muchos éxitos, precisamente lo que no se está haciendo es avanzar hacia inteligencias artificiales verdaderamente generales y con sentido común. Siri, Cortana, Alexa, todos estos que ahora todos sabemos de qué hablamos, ¿no? Parece que entienden el lenguaje y nos dirigimos y hablamos con ellos como si tenemos la sensación de que nos entienden. No se entienden en absoluto. Pero en absoluto, quitarlos de la cabeza, no se entienden. Cuando hay un ejemplo muy bonito, bueno, muy divertido, más que bonito, divertido. Siri, apunta lo siguiente en la lista de compras. Y Siri responde: lo siguiente apuntado en la lista de compras. Una prueba clarísima de que no tiene el más mínimo conocimiento de la semántica del lenguaje y de que se cree que lo siguiente es algo que se puede comprar. Bueno, los traductores, digo, también tienen muchos fallos todavía porque no entienden lo que traducen, la semántica no la entienden, ¿no? Y el reconocimiento visual tiene problemas enormes de robustez. De pronto funcionan muy bien y de pronto, sin saber ni por qué, la explicación muchas veces fallan estrepitosamente. Esto es correcto, un grupo de jóvenes jugando al juego del frisbee. Efectivamente, se ve un parque ahí, la hierba verde, 3 jóvenes jugando y un frisbee volando. Está muy bien. Aquí, un rebaño de elefantes caminando a través de un campo de hierba seca. Sí, parece correcto. Pero aquí vemos una señal de prohibido estacionar, pero que han pegado ahí toda una serie de cositas en la señal, de anuncios y cosas pegatinas, y dice, en lugar de decir que es una señal de prohibido estacionar, dice que es una nevera llena con un montón de comida y bebida. El mismo sistema que hace esto, y hace esto, hace esto. Y las técnicas de inteligencia artificial que hay detrás, que son de tipo caja negra, no permiten realmente saber la explicación de por qué está faltando robustez. Este es una cosa intermedia, no es bueno, pero tampoco es tan malo el fallo. Dice un autobús escolar amarillo aparcado en un parque. Bueno, no es un autobús, aunque es un coche bastante grande, es amarillo, no parece que sea un autobús escolar, pero bueno. Y este de aquí es fabuloso. Esta foto, como pueden ver, es un niño sujetando un cepillo de dientes
El cepillo de dientes está en primer plano, da la sensación de que es más grande de lo que es, sobre todo porque también el tamaño del niño, pues en las manos también son pequeñitas y todo, y dice que es un niño sujetando un bate de béisbol en lugar de un cepillo de dientes. Pues estas técnicas que hay detrás para dar estas respuestas a estas imágenes, de hecho son las mismas del mismo grupo que trabajó en lo de la revista del principio, son el mismo grupo de investigación. ¿Qué ocurre? Que todos los padres y madres de Estados Unidos, pues de Estados Unidos, porque el béisbol ya se ve que no es algo común aquí, al primer día que su niño o niña ha sujetado un vaso de béisbol, un bate de béisbol, ¿qué hacen? Lo suben a Instagram o a Facebook, ya que satisfechos los orgullosos que están del niño, ¿no? Y con el bate de béisbol. Pero ¿cuánta gente sube un niño con un cepillo de dientes? Pues muchas menos personas hacen esto, ¿no? Porque, bueno, tiene menos interés, digamos, ¿no? que el bate de béisbol. Hay millones y millones y millones de fotos de niños sujetando bates de béisbol, pero solamente de orden de mil veces menos, 3 órdenes de magnitud menos, sujetando cepillos de dientes. Y como estos sistemas se basan mucho en encontrar patrones repetitivos que se repiten mucho, estadísticamente, pues a la que detecta que hay un niño que sujeta un objeto rectilíneo, que eso sí, es una cosa recta, como los bates de béisbol son rectos, y no pasa a analizar en profundidad la imagen, no analiza que esto es un cepillo de dientes, pero venga, como las fotos con algo vertical sujetándolos por un niño suelen ser bates de béisbol, pues dice que es un bate de béisbol, ¿no? Pienso que se está utilizando ya el reconocimiento visual, el reconocimiento de caras, facial, en aplicaciones que son, digamos, que atentan a aspectos relacionados con esta libertad y nuestros derechos, pues es preocupante, y no nos ha de extrañar entonces que el sistema de reconocimiento facial que utiliza la Policía de Londres tenga más de un 80% de falsos positivos. ¿Qué significa un falso positivo? Pues que interpelan a alguien o lo detienen. ¿Por qué? Porque los rasgos de su cara coinciden con un grado de similitud bastante alto, suficientemente alto, una probabilidad bastante alta, con alguien que está buscado, que está en una base de datos de imágenes de personas sospechosas. Resulta que el 80 y pico % de los casos no es así, es un error. Esta persona no, normal y corriente, no era la persona sospechosa. Pero claro, ya te han como mínimo molestado. Y molestar es utilizar una palabra muy suave. Si te han llevado a comisaría y te han tirado no sé cuántas horas o lo que sea, ¿no? Pues bien, lo siguen utilizando. A pesar de que colegas míos en Reino Unido han protestado, han armado bastante ruido acerca de que esto no debería usarse, con una tasa de fallo tan alta es inadmisible que se use, pues se usa, desgraciadamente. Bueno, creo que vamos un poco tarde ya, voy a ir cerrando poco a poco. Sí, pero hay un ratito de posibles preguntas, ¿verdad? Bueno, creo que básicamente será lo último que digo, el sentido común, pues me tiene muy obsesionado el sentido común, ¿no? Por eso soy muy repetitivo en el tema del sentido común, porque es muy importante, ¿no? Y científicamente muy interesante, ¿no? Aquí hay una pequeña comparativa de un ser humano, niño o niña de corta edad, lo que ya es capaz de saber o de comprender en cuanto a algo que es muy importante para tener conocimiento del sentido común de cómo funciona el mundo a nuestro alrededor, que es el razonamiento causal, identificar relaciones causa-efecto, que no es lo mismo que correlaciones, que no es una correlación. La correlación es muy fácil de detectar. Estos sistemas que os he explicado antes, de aplicaciones médicas, de imágenes médicas, o del Go, son muy buenos detectando correlaciones, patrones correlacionados, pero no relaciones causa-efecto, ¿no? O sea, el sistema de inteligencia artificial no puede distinguir si es que es el amanecer, el salir del sol que hace que el gallo cante, o que es el gallo que cante es el que hace que haga salir el sol. Detecta esta correlación, pero no sabe en qué dirección se establece la relación causa-efecto, ¿no? Pero entre los 3 y 6 meses de edad aprendemos ya relaciones simples, causa-efecto, como que si queremos ser alimentados o que nos cambien el pañal, tenemos que llorar. Es una relación causa-efecto.
Aprendemos también que si golpeamos con los pies en nuestros móviles, los juguetes que se encuentran encima de las cunas de los bebés, pues suenan. ¿Y por qué están continuamente haciéndolo? Porque saben, anticipan, que si los tocan sonarán y les gusta. Entre los 9 y los 12 meses y hacemos ya cosas mucho más complejas, ¿no? Ya podemos concatenar acciones simples, ¿no? Por ejemplo, podemos agarrar objetos y soltarlos para que caigan, porque sabemos, el padre, la madre, quien sea, recogerá y nos lo dará, lo volvamos a tirar, nos vuelven a dar, ¿no? Esto a todos nos ha pasado, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esto están entrenando, en particular, lo hacen también, no porque quieran comprender el concepto de gravedad, obviamente, es verdad. Están experimentando con su motricidad, afinar, después de coger un objeto, lanzarlo, agarrarlo, están experimentando. A los 24 meses ya tenemos una comprensión muy sofisticada de estas relaciones causa-efecto. Ya podemos predecir lo que podría ocurrir si lleváramos a cabo una cierta acción, aunque no la llevemos a cabo, pueden imaginar ya lo que puede ocurrir. Y luego, pueden, por ejemplo, si apilan cubos, el típico niño que está apilando cubos, hasta que caiga la torre, pues seguirán apilando, volverán a apilar. Y son capaces de hacer todas estas tareas, ¿no? Y algo muy interesante, saben que para que se mueva un objeto, para que un objeto ruede, con ruedecitas, por ejemplo, agatado a una cuerda, para que ruede no hay que empujar la cuerda, sino hay que tirar de la cuerda. Eso lo aprenden muy rápidamente. No empujarán la cuerda 2 o 3 veces, la empujarán quizá una vez, pero a la que se den cuenta que estirando que obtienen el efecto deseado de esta causa, ya tirarán la cuerda para siempre. Pues bueno, esto no me lo invento porque sí, no lo digo porque sí, sino porque estamos trabajando en eso en robótica, precisamente. Se está situando los robots en situaciones similares a las de un bebé o un niño de pocos meses, para que aprenda relaciones causa-efecto cuando interactúa con su entorno. Esta foto muestra un robot humanoide y aquí jugando con unas pelotitas. Bueno, detrás de este, ¿qué experimento hay detrás? Esto no es vídeo, luego veremos un vídeo. El experimento consistía en que el robot tenía que llegar a aprender la relación causa-efecto entre empujar el objeto y el movimiento del objeto. Y cuanto más fuerte lo empujas, más lejos se desplaza el objeto. Este robot llegó a aprender estas relaciones causa-efecto. Ya sabías. Y ahora es un trabajo nuestro. Verán aquí como este robot, en lugar de es muy similar a esto, también aprende relaciones causa-efecto estos robots. Pero la relación causa-efecto será muy distinta a la de empujar un objeto. Nos pareció más interesante y más divertido mezclar robótica con música, que un poco son como mis 2 áreas de interés, ¿no? El trabajo también es aplicado a la música. Y se trata de, se le pone, esto es una mesa que es táctil, y se le pone aquí, se genera una zona en la mesa en donde en cada uno de estos rectangulitos de colores suena una nota distinta a la otra. De hecho son 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, con duración de negra y duración de corchea. Variada de duración. Y el robot no tiene la más mínima idea de dónde está el teclado, ni siquiera lo que va a pasar. Se empieza primero aleatoriamente y a la que detecta que algo suena, está programado para que cuando detecta un sonido esto le llame la atención. Eso lo llamamos técnicamente la motivación intrínseca que tenemos preprogramada. Es como un innato, como una especie de innato que tendría un niño, ¿no? Y cuando oye algo, le presta atención a lo que ha ocurrido, le llama la atención. Algo interesante acaba de ocurrir. Para ese momento, cuando vuelve a lanzar el dedo, ya no lo lanza aleatoriamente en cualquier sitio, sino que lo lanza en la vecindad de donde sonó algo. De manera que descubre que suena otra nota. Cuando han sonado 2 notas, la cosa también aumenta el nivel de interés. Vuelve y va, venga a intentar, hasta que, al dar un proceso bastante largo, llega a descubrir dónde suenan cada una de las 4 frecuencias, la posición. Aprende la relación causa-efecto. La relación causa-efecto, ¿qué es? Posición de dedo con sonido que oye. Es, con el dedo aquí oigo un sonido, con el dedo aquí oigo otro sonido, con el dedo aquí oigo otro sonido. Estos pares, posición de dedo, nota que oigo, es lo que aprende.
Bueno, esta es relación causa-efecto. Entonces vamos a verlo rápidamente. Aquí está la fase de exploración. Lo está experimentando, más o menos aleatorio. Y aquí ya, como empieza el vídeo y ya ha empezado a sonar algo, pero está, como ves, más o menos moviéndose de una forma un poco aleatoria dentro de este entorno. Y va descubriendo las notas, va registrando estas notas. Y luego ya, cuando ha aprendido dónde se cada nota, ya le podemos decir qué melodía queremos que toque. Aquí le hemos dicho y ya lo hace. Prácticamente es con muy pocos errores. De cuando en cuando se equivoca, pero lo hace. Podemos decir que ha aprendido a interpretar una melodía simple con un instrumento que a priori él no sabía que iba a pasar ahí. Bueno, ahí, ahora sí que termino. Tenía algo sobre los autónomos, pero lo dejaremos para las preguntas quizá, porque tengo la cuestión más importante, una cuestión importante en cuanto a los retos, es qué pasa cuando a estas máquinas les pretendemos dotar de autonomía a tomar decisiones. ¿Qué implicaciones pueden tener para nosotros que tomen decisiones de forma completamente autónoma? Bueno, el futuro coche autónomo, el nivel 5 de autonomía, en donde tú no harás nada, lo hará todo, absolutamente todo el coche, en cualquier circunstancia, que esto está a muchos años vista, no nos equivoquemos, no nos creamos a veces lo que leemos. A este nivel tan elevado de autonomía se plantean cuestiones muy serias en cuanto a responsabilidades, si pasa algo, quién es el responsable. Entonces, bueno, hay todas unas cuestiones éticas que hay detrás, y legales, y regulaciones que hay, discusiones que se están haciendo acerca de este tema. Hay muchos otros problemas en la conducción autónoma que no voy a entrar, como son los posibles ciberataques para que nos secuestren el coche desde fuera, y esto ha ocurrido en ensayos, ¿no? A ver si eres capaces, Chrysler dijo, a ver qué hacker es capaz de secuestrar el coche. Dicho y hecho, pusieron el coche en funcionamiento y al cabo de pocos minutos ya lo habían hackeado. Ya subían y bajaban las ventanillas, ya cambiaban el coche de lugar y lo paraban, y en fin. Hay muchos hackers por ahí, ¿no? También, a Tesla también le pasó, contra uno de Tesla, los hackers. Ya termino. A muy largo plazo hay gente que está muy asustada, que nos hablan que habrá superinteligencias que van a acabar con la humanidad. Ya seremos obsoletos. Los transhumanistas y los que hablan de la singularidad. Yo no me los tomo muy en serio, y prácticamente ninguno de mis colegas que trabaja en inteligencia artificial y que sabe lo que es, que está en la cocina de inteligencia artificial, se los toma demasiado en serio. Está muy bien, es un entretenimiento filosófico interesante si queréis, pero está muy lejos de ser científicamente algo sostenible. Y con eso sí que termino. El problema es que tenemos concepciones erróneas acerca de lo que es de verdad la inteligencia artificial actual, la real, no la de ciencia ficción ni la de las superinteligencias, ¿no? Hay mucho desconocimiento. Hay quien se cree que pues la inteligencia aparecerá así en la máquina, serán inteligentes por iniciativa propia. Estas máquinas no tienen iniciativa en absoluto, no tienen nada de estas cosas que tenemos los humanos, ¿no? Objetivos propios, ¿no? Que se le haya dado un objetivo. Si tú programas una máquina para que haga algo, le has dado un objetivo, eso sí, obviamente, pero no es el objetivo de la máquina, es nuestro objetivo, ¿no? Tampoco de pronto no serán superinteligentes, o sea que keep calm and forget about singularity, como tengo aquí puesto yo. Ahora sí, dicho esto, ya muchos de los sistemas actuales de inteligencia artificial en tareas muy concretas ya son mejores que nosotros, ya hacen mejor que nosotros, diagnostican igual de bien que nosotros o mejor, juegan al ajedrez mejor que nosotros, etc. Pero no especulemos ni traslademos eso a que ya son capaces de hacer cualquier cosa mejor que nosotros. Ese es un error que comete pues, mucha gente que no sabe lo que es de verdad la inteligencia artificial, lo que es lo que hay detrás, ¿no? O sea, no es comparable con la inteligencia humana, ni lo será en bastante tiempo, creo yo. Porque bueno, realizar una tarea bien definida, bien conceptualizada, bien limitada, no os digo que sea fácil, pero es factible y lo hemos hecho, pero el mundo
que nos rodea es mucho más complejo, por ejemplo, que un tablero de juego o que algo que esté todo, sea más determinista y todo más controlado. Es imprevisible, no determinista, lleno de incertidumbres, y ahí las máquinas necesitan absolutamente nuestra intervención, porque por sí mismas, por su autonomía, son incapaces de hacer nada en esto, en el mundo real. Creo que con esto de momento paramos. Y de momento, si hay alguna pregunta, pues si la sé responder, la responderé. Hablamos ahora de la singularidad. Singularidad, sí. Sí, y bueno, claro, algunos me entiendo que las próximas décadas se va a la singularidad, por lo que entiendo tú lo ves mucho más lejano. Lo del 2045 de Raymond Kurzweil no te lo creas. Y primero, ¿tú crees que se va a dar en algún momento? Y si se va a dar, ¿cuándo crees? O sea, ¿cuándo le echas? Venga, mójate, ¿no? Bueno, a ver, es que, ¿sabes qué pasa? En estas cosas de la ciencia es decir que la probabilidad será cero, lo que nunca se va a dar es, hay que ser también prudentes desde este punto de vista, ¿no? Pero a unos plazos, digamos, razonables, que yo pueda decir algo. Yo no suelo aventurarme a decir ir más allá de 10, 15 años, me cuesta mucho, porque está quitando un terreno muy incierto, muy resbaladizo, ¿no? Pero a los plazos de esto que hablan algunos, incluso hasta el 2040, que decía algo en cuestión, esta gente de la singularidad, yo no me lo creo. No me lo creo. Es que estamos en cosas muy elementales todavía, que no sabemos resolver. Sabemos resolver cosas muy elementales. Y pensar que en 20 años, más o menos, o apenas, podemos llegar a tener superinteligencias generales que serán capaces de hacer absolutamente todo, sin excepción de lo que hacemos los humanos y mejor que nosotros, o sea, no son inteligencias, le llaman superinteligencias. Creo que esto es mucho decir. Yo no lo veo nada claro en absoluto. Hacen una hipótesis, en mi opinión, que esta sí que se la discuto ya, es más técnica. Ellos se basan en que el crecimiento es exponencial, que el progreso es exponencial. Y utilizan como ejemplo la ley de Moore, la famosa ley de Moore, que es exponencial, la capacidad de cálculo y de memoria, etcétera, de los ordenadores. Bueno, con la tecnología de silicio sabemos que esto tiene un límite, no es sostenible 100 años más, ni mucho menos, digo 100, ni 10, o en fin, hay gente que sabe más que yo de este tema, ¿no? Claro, su respuesta sí es, bueno, habrá otra tecnología que no será basada en silicio y que a lo mejor seguiremos creciendo exponencialmente cuando la capacidad de cómputo de las máquinas sea en ese momento. Se habla de computación cuántica y muchas otras cosas, ¿no? Bueno, en fin, no lo sé, pero lo que sí te aseguro es que este crecimiento exponencial o progreso exponencial, aunque se diera en lo que es el soporte hardware detrás, no se da en absoluto y será mucho más complicado que se dé en los algoritmos. Es decir, no todo es velocidad y capacidad de cálculo. Si no tienes detrás un algoritmo súper bien diseñado que sea capaz de hacer lo que quieres que haga, olvídate. No me sirve de nada a mí solamente la velocidad de cálculo. O sea que no creo que todo el crecimiento sea exponencial. Y para que se diera la singularidad en el año 2040, esta exponencialidad se tendría que dar absolutamente en todos los ámbitos, incluso la nanotecnología, incluso la neurociencia, incluso lo que llaman las tecnologías convergentes, ¿no? Nanotecnología, biotecnología, etc. Y a mí no me consta que el progreso sea exponencial en muchas de estas tecnologías. Hace una generalización del crecimiento exponencial en estas personas que no está soportado por la realidad, en mi opinión.
función del genotipo y el ambiente. Y en humanos, últimamente, el ambiente se está descubriendo. Sí. Sí, no, en la microbiota. Dice que tenemos 2 o 3 kilos de microbiota. Sí, vale. ¿Te refieres a vale. Y dice que la microbiota, la microbiota está relacionada se puede relacionar con enfermedades, si se descubre, con enfermedades vitales, con enfermedades neurológicas, con Parkinson. Entonces, a ver si los robots esto podían distinguir entre especies de diferentes microorganismos que están en el intestino, porque son... clasificarlos o identificarlos. Las poblaciones, porque son de la misma especie. Entonces serían capaces de distinguir eso y aplicarlo a la medicina, como usted ha dicho. Desconozco bastante este tema, tengo que decirte. Ya sabéis que se habla de los nanorobots y tal, que en medicina sí que se habla de nanorobots, ¿no? Que van y actúan de una forma local y muy precisa y pueden administrar algún tipo de terapia o de tratamiento a nivel muy local. Eso he leído algunas cosas. La relación con la inteligencia artificial se me escapa bastante. Que algo se llame nanorobot no significa que tenga realmente una relación estrecha o importante, significativa con lo que consideramos robot en el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, sí, no sé si tienen una movilidad, una cierta autonomía a la hora de moverse y no sé hasta qué punto, que no creo, tomen decisiones frente a varias alternativas cuando están dentro del cuerpo humano, estos nanorobots. Dudo que hagan cosas de este estilo. Por lo tanto, yo veo que la relación con la inteligencia artificial o la robótica aquí es prácticamente inexistente. Lo que decía es, si fueran capaces los robots de distinguir los 2 o 3 kilos... Sí, ya te entiendo ya. Pero para eso tendrían que ser entrenados con imágenes de estas bacterias o lo que sea. Y bueno, sí que hay aplicaciones de inteligencia artificial, sistemas, algoritmos que se llaman de clasificación, que se pueden entrenar para que clasifiquen y detecten características entre distintas cosas que las diferencien y poder capaz de diferenciar y clasificar. Esto se hace. Puede ser que una aplicación a este tipo de bacteria concreta, que es la que tenemos en los intestinos, pues podría ser que funcionara, pero yo no sé cómo podrían observarlas, no sé. Lo que se me escapa es el cómo, ¿no? No sé decirte. Todavía tenemos un cuarto de hora, más o menos, ¿no? Hola, buenas noches. Desde la absoluta ignorancia, has comentado buenos algoritmos, has comentado cómo correlación de información, y a mí se me escapa cómo consiguen aprender, o el machine learning y demás. Bueno, el machine learning al final correlación de información, pero ¿consiguen también aprender algoritmos? Las máquinas o los sistemas que diseñéis también generan algoritmos. A ver, inventar un algoritmo así desde cero no. Lo que hay una área dentro de la inteligencia artificial que ahora es mucho menos activa, pero estuvo activa hace años, que se llamaba la programación automática, en donde el objetivo era ese, precisamente, automatizar el propio proceso de codificación de un algoritmo, es decir, el proceso de programación. Lo que sí hubo ciertos resultados interesantes es en programación genética. Es decir, tú partes de un programa inicial que todavía no funciona correctamente, no es capaz de llevar a cabo la tarea que se supone que llevar a cabo, pero mediante lo que se llaman operaciones de cruce y de mutación, jugando con el código, con una representación adecuada, un equivalente de genotipo sería del código que se llama así, pero es uso de una metáfora, que representa este código de este programa, que varíe el código,
cruzándolo con otros elementos de código, haces cruces, mutaciones, se genera una nueva generación de programas, se prueban a ver si funcionan mejor que el anterior, los que sí pasan se cruzan para la siguiente generación. O sea, hay una cosa que se llama la función de adaptación de fitness que descarta lo que no mejora y se queda solamente con aquello que parece que mejora. Y después de varias generaciones se puede llegar a tener un programa más óptimo, más afinados. De hecho, son técnicas relacionadas con la optimización y se puede llegar a optimizar un programa. Ahora, partiendo de prácticamente nada o de una especificación, partiendo de una especificación formal, pues una cosa que llamamos especificaciones formales, antes de programar y hacer un diseño de un algoritmo, se hace un pseudocódigo, un pseudoalgoritmo, una programación, una especificación de lo que quieres que aquella máquina, aquel software haga, que a partir de la especificación generes el programa. Yo no me consta que esto se haya resuelto, pero es un tema, o sea, tu pregunta tiene sentido, es un tema que sí que se ha trabajado. Yo una preguntita. Hace unos años, cuando la inteligencia artificial sea más generalista, o la inteligencia artificial, digamos, la singular, o la llamas, la específica. La específica es la que tenemos ahora, sí. Se generalice más. ¿Qué tipos de cambios ves en la sociedad? Quiero decir, en trabajos, en transporte, en medicina, en educación. ¿Qué nos va a traer esto? ¿Qué es lo que ves tú? Esos algoritmos se pueden aplicar a todo lo que dices, a prácticamente todo, ¿no? La diferencia entre la específica y esta más general es que el esfuerzo para diseñar el programa y tener el sistema será mucho menor. Porque ahora tienes que hacer para cada tarea, para cada aplicación, jugar a la Go, jugar al ajedrez, conocer imágenes, no sé qué, detectar tumores, tienes que hacer un desarrollo bastante independiente uno de otros. Bueno, detrás puedes decir, bueno, detrás tenemos redes neuronales profundas. Vale, sí, pero eso no nos avanza demasiado. Primero tienes que ver si tu problema, la mejor solución pasa por este tipo de técnica o hay alguna otra técnica alternativa a la inteligencia artificial que sería más adecuada. Pero imaginemos que no, que has hecho algo para que haga una tarea, como reconocer tumores en no sé qué, en mamografías, y dices, bueno, y ahora quiero, en lugar de eso, pues detectar patrones en una serie temporal que a lo mejor son las compras o ventas de la bolsa, por ejemplo, y quiero predecir qué pasará a continuación, o una señal que varíe en el tiempo y quiero predecir esa señal qué pasará a continuación. Y bueno, ahí también podría aplicar una red neuronal, pero para hacer esto no te vale los parámetros que tiene la red anterior, toda la topología de la red anterior, todo lo de no te vale, tienes que hacerlo de nuevo. Si un día hay una inteligencia multitarea generales, tendría que ser más fácil esta transferencia. Se llama, de hecho, parece por transferencia también eso, transfer learning, entrenarlo para una cosa y luego que haga otra. Y que el esfuerzo para hacer la nueva cosa, para aprender la nueva tarea, no sea de nuevo monstruoso, sino que sea algo ya muy rápido. Solamente la velocidad con la que se pueden hacer las cosas, esto le da un empuje brutal a la inteligencia artificial, sin duda. Ya te entiendo, pero yo te pregunto, ¿y qué cambios ves en la sociedad? Por ejemplo, en educación, en transporte, en los trabajos que hay hoy en día. O sea, desaparecerán, imagino que... Bueno, los cambios lo que pasará es que podrán ser más rápidos que los que vemos ahora. Para mí se reduce a esto. Porque actualmente ya hay impacto en todo esto. Ya hay impacto. La inteligencia artificial ya se aplica para la educación, para hacer la enseñanza cada vez más personalizada. Ya hemos visto que se utiliza en medicina y ya está impactando muchísimo en la sociedad la inteligencia artificial. Ya están estos algoritmos que sugieren a un juez si dar o no libertad bajo fianza o no a un condenado, o si te dan o no un préstamo bancario, o si una compañía de seguros te da o no, te asegura o no, y en qué condiciones te asegura. Y estos algoritmos se han entrenado en base a datos de históricos y resuelven estas tareas. El problema es que estos algoritmos están muy sesgados muchas veces, está clarísimo que están sesgados la mayoría de ellos,
y tienen impacto social, esto de impacto pues muy negativo. Es decir, que ya con la inteligencia artificial específica, la de hoy día, sin pensar en futuras más generales, el problema del impacto no siempre positivo, desgraciadamente, por los ejemplos que te daba ahora no eran precisamente positivos, ¿no? O las armas letales autónomas, ¿no? De la inteligencia artificial ya la tenemos encima de la mesa. Por eso es un tema muy candente ahora, sobre todo en la Unión Europea, las consideraciones éticas de la inteligencia artificial. La estrategia europea de inteligencia artificial tiene un capítulo enorme, muy bien desarrollado sobre aspectos éticos de la inteligencia artificial. Sí, has mencionado en tu presentación lo del olvido catastrófico y recién lo has mencionado de nuevo. Y eso no se solucionaría muy fácilmente poniendo varias redes superpuestas, que en definitiva es lo que hace el cerebro humano, ¿no? Tiene una parte motor, una parte visual, una parte de lenguaje. Es una de las me llamó la atención la insistencia en eso cuando, desde mi ignorancia, creo que se podría resolver con superposición de sistemas. No, en ignorancia nada, parece que estés trabajando en eso. Es una de las vías de trabajo, es lo que llaman la modularización de la red. Hacer redes muy grandes, en donde tú puedas, y eso, dos partes de la red hacer una cosa, partes de la red hacer la otra. Pero esto tiene sus limitaciones también, porque tú le das a esta red la tarea. Le tienes que decir tú exactamente todo antes de que empiece a funcionar. Le tienes que decir tú, bueno, ahora los datos son de este tipo y la tarea consiste en esto. Lo que queremos es que sea de forma autónoma, sepa ya decir qué parte de esas superposiciones o de esos modos, cuál es el adecuado en cada situación. O sea, que tienes que traer por algo especie de metanivel que está controlando lo de debajo y que te está dando, que te está diciendo ahora esto, ahora actúas tú, ahora actúas tú, ahora actúas tú, como un director de orquesta. Y se plantea este problema, o sea, estamos pasando el problema al nivel superior. ¿Cómo gestionas todo esto? Aparte de que hay otros problemas, pero hay experimentos que se han hecho en esta línea de modularizar la red y bueno, los resultados más interesantes que he visto es que en algunas se reduce el olvido y el olvido está del orden del 40-50%. Es decir, que no tienen que empezar desde cero, pero tampoco les vale todo. Ya hay resultados experimentales cuantificados y todo del porcentaje de no olvido, si queremos, del porcentaje de no olvido que se puede conseguir, pero está lejos de ser todavía práctico. Pero se va hacia ahí, se va a resolver, el olvido catastrófico, cuestión de unos poquitos años, no mucho, no creo que tarde mucho, 3, 4, 5 años quizá. Bueno, pues yo creo que efectivamente ya solo nos queda despedir a Ramón y darle las gracias por esta magnífica charla. Y bueno, quisiera agradeceros por estar aquí, por participar por las puestas preguntas y sobre todo también al público que se ha quedado fuera, porque bueno, pobres. Pero bueno, ya la semana que viene esperemos que todo funcione bien y puedan ver las charlas, los que tengan que quedarse fuera. Tenemos una charla muy interesante sobre el mundo cuántico, la dará Gabriel Molina Terriza, uno de los investigadores de nuestro centro. Y bueno, pues como creo que va a ser fantástica, pues me imagino que tendremos la afluencia de público y habrá gente que también se tenga que quedar fuera, pues no se preocupen porque lo podrán ver todo. Y bueno, si queréis recibir información sobre nuestras actividades, por favor apuntaros a la lista de distribución, bien con el papel que os hemos dado o bien en nuestra página web. Y ya está.